Voces 2023 llega a ustedes gracias al auspicio de Un disque abogado venga a maltratarnos aquí. Que lo explique ese cojudo. Que lo explique ese cojudo. Tiene que respetarlo, señor abogado. Para darle a conocer lo falso y lo mentiroso que usted, abogado Risa. Voces 2023. La verdadera tragedia de los pueblos no consiste en el grito de un gobierno autoritario, sino en el silencio de la gente. Martin Luther King. Buenas noches y bienvenidos. Mes de mayo, estamos cada vez más cerca de conocer quiénes serán los candidatos que buscarán representarnos en la alcaldía de Palestina. Y si de participación se trata, el entrevistado de esta noche tiene experiencia. Fue concejal, jefe político y en las últimas elecciones aspiró para ser alcalde de Palestina. Pero como diría un pensador, la política es de momentos y percepciones. ¿Será o no candidato en las próximas elecciones? Lo sabremos en esta entrega. Conozcamos el perfil del señor Víctor Salavarría Aguilera. Víctor Adrián Salavarría Aguilera, de 44 años, nació en Palestina el 22 de septiembre de 1977. Mantiene unión libre con Mercy Ochoa, con quien procreó 2 hijos. Inició sus actividades laborales a los 9 años, realizando diversas funciones en el sector agrícola. Obtuvo el título de bachiller en el Colegio Fiscal José Luis Tamayo del Cantón Daule. Sus estudios superiores los llevó a cabo en el Instituto Técnico Superior TIT Guayaquil, alcanzando el título de técnico en mantenimiento y reparación de computadoras. Estudió 3 semestres en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. Ha realizado cursos en Gestión de Proyectos Públicos y Vinculación al Presupuesto, dictado por la Universidad Espíritu Santo. Taller intensivo de Estrategia de Campaña, Marketing y Comunicación Política, dictado por la Red Latinoamericana de Consultores Políticos. Seminario Humanístico, Normas de Procedimiento Parlamentario y Ley de Defensa del Artesano, dictado por la Unidad de Capacitación de Líderes del Guayas. De 1997 a 2002 fue tutor profesor. Ayudaba con la parte contable y además encargado de laboratorio de computación en el Centro de Desarrollo Integral de Palestina, en el departamento de la Iglesia Evangélica Alianza. Entre los años 2002 y 2003 trabajó como capacitador y digitador en el comisariato del Sr. Pedro Ayala del Cantón Palestina. Luego pasó al área contable y administrativa. En 2012, cambiada la razón social a la empresa, ahora Comisariato Doña Fanny, Sociedad Anónima Codefan, se convierte en accionista de la compañía y pasó a ser el presidente ejecutivo de esta. En el año 2014, incursiona en la política participando como candidato a la concejalía, obteniendo los votos necesarios, asume el cargo entre 2014 y 2019. De 2012 a 2020 fue director cantonal del Partido Alianza País, lista 35. En el desempeño de su cargo como concejal, realizó actividades como gestión por 2 ocasiones de la reparación vía Macul Vinces por medio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, gestión del alumbrado del redondel norte de Palestina, entrada vía Coloradal, gestión para que la ambulancia del Ministerio de Salud Pública del ECU 911 haga base en el cantón, la misma que permanecía en el cuerpo de bomberos. Tramitó para que el centro de salud aumente sus días y horarios de atención. Fue así como se inició a atender sábados, domingos y feriados. Ayudó a la alcaldía a conseguir y agilizar el financiamiento del proyecto de agua para el cantón. En gestiones realizadas por medio de la prefectura se capacitó a varios agricultores en la elaboración de abono orgánico, efectivo, económico, ecológico y de fácil preparación, entre otras extensas gestiones que se suman a su trabajo en la concejalía. De 2019 a 2021 fue jefe político del cantón, realizando actividades como brigadas médicas, asambleas comunitarias, mingas de limpieza, iluminación del redondel vía Vinces, entrega de raciones alimenticias, operativos de control constantes, desinfección de las calles junto al cuerpo de bomberos, visitas domiciliarias a pacientes vulnerables junto a médicos de barrio. En lo social manifiesta haber realizado un trabajo silencioso, ayudando a las personas que lo han requerido. En esto destaca gestión de ayudas técnicas, ayuda a personas a conseguir cupos para cirugía en los diferentes hospitales, donaciones de implementos deportivos, organizaciones de bingos sociales, donaciones para bingos. En el 2019 también participa como candidato a la alcaldía de Palestina,
no obteniendo los votos necesarios, pero alcanzando el segundo lugar. Actualmente realiza actividades laborales en el área privada, entre las que destaca sus trabajos en el sector agrícola. Voces 2023 le da la bienvenida. ¿Qué tal, don Víctor? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, Jason. Gracias a Dios, bien. Agradecido pues por esta invitación que me has hecho a este importante programa y felicitarte por esta muy buena iniciativa que has tenido para poder dar a conocer temas importantes relacionados a la parte política pública de nuestro cantón. Felicidades. Agradezco sus palabras. Estoy seguro que la ciudadanía querrá conocer, antes de ingresar a toda esta parte política, que es su trayectoria en los últimos años, cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia. Recordemos un poco una anécdota tal vez que nos pueda contar. Sí, claro que sí, con gusto. Bueno, en realidad pues mi infancia fue un poco dura, podríamos decir. Cosas que pasan cotidianamente en la mayoría de las familias. Lamentablemente dentro de nuestro hogar nos quedamos sin mi papá a corta edad. Eso hizo que yo tenga que trabajar desde muy corta edad en el ámbito agrícola. Desde los 9 años aproximadamente salí a laborar. Empecé trabajando como sembrador de arroz, cogíamos algodón, hacíamos dentro de las actividades agrícolas lo que en el momento había para poder trabajar y poder sustentarnos y poder estudiar, ¿no? Esto lo hicimos hasta que cuando ya empezó mi etapa estudiantil del colegio. Yo estudié hasta el ciclo básico aquí en el Cantón Palestina, porque hasta ese entonces se estudiaba por las tardes, había 2 secciones. Cuando el colegio pasó, se cambió de edificio, se fue al otro edificio en el que funciona actualmente, era toda en la sección matutina, por lo tanto yo me vi obligado a irme a estudiar a Daule, el Colegio José Luis Tamayo, porque ayer en las tardes, debido a que yo tenía que trabajar en la mañana para poder ayudar en el hogar y ayudarnos en el estudio también. Estoy seguro que muchas personas se han de sentir identificados con usted en el trabajo agrícola, teniendo en cuenta que Palestina es totalmente agrícola en todo su sector, principalmente por el tema del arroz. Bueno, ya que nos cuenta un poco de su vida, ¿cómo fueron esos inicios en la política? ¿En qué momento se lo llama? ¿Quién lo motiva a participar? En su primera instancia fue como concejal. Sí, perfecto. Antes de eso, se me quedó algo relatando la historia, ¿no? Luego de que me gradué, tuve la oportunidad de trabajar como profesor o tutor en el Centro de Desarrollo Integral Palestina, que funciona, es un departamento de la Iglesia Evangélica Alianza. Estando trabajando allí, me mandó a ver Pedro Ayala para que le colabore, debido a que él había comprado sus primeras computadoras. Luego que yo me gradué, estudié en un instituto y sacó un título de técnico en mantenimiento y reparación de computadoras. Entonces Pedro se enteró de que yo era técnico, me llamó para que le ayude con la capacitación al personal que en ese tiempo él tenía, y poco a poco me fui enrolando con Pedro en el negocio de él. Entonces llegó un momento en que él me propuso y me dijo, Víctor, necesito que te vengas a trabajar a tiempo completo conmigo. Eso fue ya en el año 2002, me fui a trabajar con él, me quedé trabajando con él por varios años. Algo importante dentro de mi vida, mi paso dentro del ámbito laboral en el comisariato, fue que en el año 2012 Pedro Ayala decidió cambiar la razón social de Pedro Ayala a Comisariato Doña Juana y Codafán. Fue allí cuando en ese momento hablé con Pedro. Obviamente al momento que cambiaba razón social tenía que liquidar al personal. Fue en ese momento en donde yo no cobré mi liquidación, la puse como parte de acciones de la compañía que se formó. Y dejé de ser no solamente un empleado, sino ya pasé a ser socio y accionista con el señor Ayala desde el año 2012 para acá. Hasta el 2014 que tuve la oportunidad, me fueron a ofrecer participar como candidato a la concejalía por la lista 35, el señor que en ese entonces estaba de candidato a la alcaldía me fue a proponer, y bueno, yo participé en el tercer casillero como candidato a concejal, y gracias a Dios y a la ciudadanía por el respaldo que me dio, logré captar esa curul, y ahí fue como me enrolé en la función pública desde el año 2014. ¿Se sintió motivado desde el principio? ¿Sintió que iba a ganar? ¿Que tenía la gente que lo apoyaba para poder llegar a esa posición? Porque muchos pelearían en este momento el primer lugar, pero un tercer lugar, quinto lugar, dependiendo la ubicación por el tema de paridad, ¿se sintió ganador o sintió que podía llegar en el tercer lugar?
No, le cuento que en el momento a mí me llegaron a proponer ser candidato en las últimas semanas, ya casi cerca de las inscripciones de la candidatura. En ese momento, cuando me fueron a proponer, yo estaba a cargo de la tienda porque, bueno, además de trabajar ahí, yo estaba en la parte administrativa. Cuando se hizo compañía, yo pasé a ser el presidente ejecutivo de la compañía. Y recuerdo que el dueño estaba en Estados Unidos, ya llevaba poco más de 3 meses. Entonces, cuando me fueron a proponer, yo no le pude decir inmediatamente que sí. Entonces, lo llamo al dueño de la compañía y me dice: Víctor, yo en una semana voy, espérate, llego a Ecuador y hablamos. Entonces, justo llegó el día que se iban a inscribir la candidatura. Justo ese día. Pero para esto, en estas 2 semanas casi que hubieron, yo salí de las noches, cuando salía del trabajo me iba a recorrer, conversaba con las personas, les preguntaba. Obviamente primero hablé con mi familia, ¿no? Necesitaba tener el respaldo de ellos. Si no lo tenía, pues ¿a qué me iba a meter? Entonces sentí el respaldo. Creo yo que el hecho de haber sido profesor, me encontré con algunos de estos chicos a los que yo les había educado y bueno, me mostraron todo su respaldo. Algunos clientes también del lugar donde yo trabajaba, con los cuales me encontraba y les preguntaba, me dice: vaya, que lo vamos a apoyar. Y no me mintieron, me cumplieron. Porque imagínense, del tercer casillero superé en votos a todos y gracias a esa confianza que ellos me dieron. Ingresa en primera instancia a la concejalía. ¿Cuáles fueron esas primeras reacciones? ¿Qué nos puede contar de esos primeros momentos? Porque usted ingresa como totalmente nuevo a esa área pública. O sea, permanecía y pertenecía al sector privado. Entonces, ¿cuáles fueron esas primeras reacciones al llegar al municipio? Toda la vida en el sector privado. Sí, efectivamente, pues cuando ya nos entregaron las credenciales, iniciamos la administración en general. Obviamente el concejal no es administrador. A inicios hablamos con todo el equipo, hablando del consejo en general, acordamos tratar de trabajar en conjunto para el bienestar del cantón, pero en sus momentos se dieron ciertas cosas que no es que peleamos, pero al menos yo desde mi parte sí tuve ciertas objeciones, sí tuve cierta negatividad a ciertos proyectos que no eran de acuerdo al beneficio de los ciudadanos. ¿Cómo cuál? Recuerdo que en algún momento, por 3 ocasiones, yo paré la ordenanza de bienes mostrencos porque no estaba bien distribuido el valor de dinero por metro cuadrado que se iba a cobrar a las personas que aún no habían legalizado sus documentos. Salían unos valores extremadamente altos. Entonces, en la 3ª ocasión, cuando lo paré, llamamos a los técnicos y hicieron los cálculos con unos 4 o 5 solares que los tomamos de muestra y salían unos valores muy altos. Entonces los compañeros se dieron cuenta de que estábamos en un error, de que yo tenía la verdad, y con esto pues lograron también rectificar el error, poder decir, y luego pues votar a favor. Se dieron cuenta de que era lo correcto, lo que estaba, ¿no? Como legislador y fiscalizador, que son sus funciones dentro de la concejalía, ¿de qué se puede sentir orgulloso de haber dejado hecho? En el ámbito legislativo presenté varios proyectos de ordenanza, alrededor de unos 10 aproximadamente, unas de índole tributario. Presenté también la ordenanza de procedimiento parlamentario, la que regula el Consejo, entre otras, ¿no? Que contribuyen de una otra manera a la mejora del desarrollo del cantón. Asimismo, pues siempre estuvimos apoyando los proyectos que eran de beneficio del cantón. Le pongo un ejemplo. El vínculo político que tenía, el hecho de que yo entré por la lista 35, había ciertos vínculos y siempre estuve ayudando para que se consigan cosas. Una de ellas fue, recuerdo tanto en el 2015, por estas cuestiones de la política, tuve una amistad con la gerente general del Banco del Estado en ese entonces, y por medio de un amigo asambleísta que lamentablemente se fue en la pandemia, logramos conseguir audiencia con ella para conseguir el financiamiento para el proyecto de agua potable que lo ejecutó esta administración. Entonces fue así como ella nos dio una cita. Invitamos nosotros, recuerdo en ese entonces, al ingeniero para que vaya con nosotros. Teníamos todo listo para ir. Al momento que salíamos nos dijo que no iba porque estaba ocupado. Y bueno, nos fuimos nosotros. La abogada, la magíster, nos recibió
y nos dijo pues claramente que no podía negociar con nosotros porque nosotros éramos del legislativo, no del administrativo, pero sí nos iba a dar a conocer qué era lo que tenía para el cantón. Y para ese entonces, en el año 2015, el gobierno le estaba dando un 80-20% de dinero para que se pueda construir el proyecto. ¿Dónde se siente mejor trabajando? ¿En el sector privado o en el sector público? En realidad he estado bien en los dos lugares, les soy honesto, he estado bien en los dos lugares. Como concejal se pudo hacer muchas actividades, se pudo gestionar algunas cosas que hasta cierto punto te hacen sentir útil en la sociedad. Termina su concejalía, más allá de dentro de una administración que muchos catalogaron muy mala administración, la del ingeniero Palma. ¿Le pasó tal vez factura a este hecho de pertenecer a esta administración su postulación a la alcaldía y no alcanzar los votos? ¿Cuál es su lectura y cuáles son tal vez los errores que usted podría considerar que tuvo en esa participación a la alcaldía de Palestina en las últimas elecciones? Mire, quizás en algo, no en tanto. Una de las cosas que sucedió y por lo cual yo tomé la decisión de participar como candidato a la alcaldía fue precisamente porque en las encuestas que se hicieron y que yo también mandé a hacer, obviamente encuestas serias sin necesidad de engañarme, porque no hay necesidad de eso, tenían muy buenos números para participar, ¿no? Entonces tomé la decisión de participar porque adicional a ello yo creo que las actividades y las gestiones que se hicieron dentro de la concejalía ayudaron para que de una u otra manera muchos ciudadanos del cantón me vean como una opción para la alcaldía. Por ejemplo, en la concejalía se gestionaron varios proyectos importantes y les nombro. Por ejemplo, la ambulancia que estaba anclada en el centro de salud, esa la gestionó este servidor. Gestionamos para que el centro de salud atienda todos los días, incluidos sábado y domingo. No sé si ustedes recuerdan, el centro de salud del 2016 para allá solo atendía lunes a viernes. Luego de esa gestión, pues atiende todos los días. Gestionamos el alumbrado que está aquí en el Rondel Norte. Ahora en la jefatura política se ayudó con el alumbrado del Rondel que está en la vía Vince. Ayudamos con unos proyectos por medio de Senagua, unas alcantarillas o tubos que están en el recinto. Esto está acá en Suruche. Fueron muchas cosas las que se hicieron. Logramos por medio del Ministerio de Transporte y Obra Pública reparar 2 veces la vía Palestina-Macul. Recuerdo tanto que entre una de las cosas importantes que se hicieron también fueron los talleres, las capacitaciones, la formación que se dio a la ciudadanía a través de diferentes talleres, como por ejemplo hicimos cerca de 6 módulos, curso en primeros auxilios, serigrafía, computación, redes sociales, valor agregado. Hubo un grupo de más de 200 personas que se capacitaron en la elaboración de cloro desinfectante, yogur, jabón líquido, entre otras cosas que se hicieron. Se formó a los jóvenes en un taller que se les dio sobre el buen uso y manejo de redes sociales. En fin, fueron muchas las cosas que se hicieron que de una u otra manera sirvió para que varios ciudadanos, en su mayoría, me vean como una opción para ir de candidato a la alcaldía. Obtuvo un buen número porque alcanzó el segundo lugar, pero tal vez no llegamos a la pregunta que yo le hice. Sí. ¿Cuál considera que fue el error de su campaña? ¿Por qué no ganó? Mire, quizás un error no. Una de las cosas muy importantes que me caracterizan a mí es hacer las cosas bien, ¿no? Dentro de la campaña que Víctor Salavarría con el equipo concejal y el grupo de apoyo hicimos, fue una campaña totalmente transparente. No nos comprometimos con nadie, porque lo que nosotros queríamos era, si Dios nos daba la oportunidad de llegar, empezar a trabajar desde el 3.º o 4.º mes en adelante. Entonces, lamentablemente, dentro de este proceso electoral que pasó, hubieron algunas cosas que se dieron que no jugaban limpio. Y dentro de eso, yo, Víctor Salavarría, prefiero perder a tener que jugar sucio. ¿Y por qué lo digo esto? Porque definitivamente eso estaría manchando mi nombre, estaría dando un mal ejemplo a mis hijos, estaría dando un mal ejemplo a la sociedad. Entonces, dentro de eso, ténganlo por seguro, si en algún momento vuelvo a ser candidato, lo haré de la manera transparente como siempre me he manejado. Y hubieron algunas cosas, hubo campañas sucias, no sé si de pronto usted estuvo dentro de eso,
pero se dio cuenta que hubo campañas sucias, hubo desinformación, y eso afectó a la larga. Eso afectó a tal punto que sí, fue así como no logramos alcanzar el objetivo. Lo vuelvo y repito, no me arrepiento, porque hice las cosas bien. Muy bien. ¿Recuerdas de casualidad cuáles fueron sus promesas de campaña? Sí, claro. Dentro de las promesas, habían promesas reales. Ese fue otro de los puntos que de pronto la gente en algunos momentos no lo vieron bien. Yo no fui demagogo. Yo ofrecí lo que podía hacer. Como por ejemplo, recuerdo que en el ámbito de salud ofrecí hacer lo que he venido haciendo desde que fui concejal. No sé si se ha dado cuenta en redes sociales, pero las brigadas médicas han sido permanentes durante estos años mientras yo he estado en el servicio público. De hecho, ahora que fui jefe político hacía 4 brigadas mensuales, una por semana, atendiendo a los ciudadanos. Dentro de eso teníamos un convenio no un convenio, ya conversado con el director del Ministerio de Salud Pública para establecer aquí un centro de rehabilitación psicoterapeuta, en donde el GAT iba a poner la infraestructura física, la edificación, y el MSP iba a poner todo el aparataje. Hablamos de equipos y personal humano para poder funcionar. Teníamos nosotros claramente poder gestionar, que ya estaba bastante avanzado el proyecto de agua potable, que si bien es cierto, creo que es conocimiento público de todos, incluso ahí tengo el documento en donde en el año 2015 recién Senagua dio la viabilidad, ¿no? Entonces esto no es de la noche a la mañana, esto lleva un buen tiempo para poderse ejecutar. Ya la administración pasada la dejó casi en su totalidad encaminada, era nada más para poder ejecutarlo y obviamente pues para que esté al servicio de la ciudadanía. Entre muchas cosas importantes en el ámbito deportivo también había algunas propuestas de formación a los niños y adolescentes del cantón para tratar de rescatarlos un poco del vicio de las drogas. En fin, fueron cosas que se ofrecieron que iban a ser cumplidas porque no fueron demasiado. Y obvio, la ayuda al sector rural agrícola, más que todo por medio de los caminos vecinales, algunos recintos que necesitan proyecto de agua, Jason, en el invierno ciertos recintos que se anegan, no tienen agua, la pasan bastante difícil y eso atrae enfermedades, ¿no? Entonces fueron varias cosas las que están plasmadas dentro del presupuesto que todavía lo tengo, pero bueno, lamentablemente no se dieron las cosas. No obtiene el puesto para la alcaldía, pero es considerado para la jefatura política y asume el cargo como jefe político hasta ahora poco, que su predecesor, el señor Cristian Barzola, debido al triunfo del señor Guillermo Lasso de manera constitucional. ¿Cuáles fueron sus acciones dentro de este cargo? Mire, dentro de la jefatura política estuvimos constantemente en actividades, siempre trabajamos de la mano con las demás instituciones, siempre estuvimos en territorio. Una de las cosas importantes y principales, como le dije hace un rato, atendimos en el ámbito de salud a todos los recintos con brigadas médicas. Les recuerdo, hacía entre 3 y 4 mensual, promedio de una semanal, aproximadamente un poquito más. Hicimos labor social, cuento, junto con un médico del barrio, logramos entregar varias, no decir muchas, ayudas técnicas a personas que así lo requerían. Los operativos de control eran constantes, operativos antidelincuenciales, operativos de control de precios. Durante la pandemia estuvimos nosotros allí todo el tiempo pendiente, trabajando con Policía Nacional, con MIES, con el Ministerio de Salud Pública. Nunca descansamos, nunca nos quedamos. Se mantuvo a todo el aparataje institucional público en actividad. Siempre salíamos, por ejemplo, incluso hasta el registro civil lo traíamos y hacíamos brigadas médicas. Brigadas en donde no solo eran médicas, estaba CNL, estaba Registro Civil, estaba MIES, estaba Minedu, Ministerio de Educación, que también nos acompañaba. Entonces fue un momento en donde pusimos el aparataje gubernamental al servicio de la ciudadanía. En nuestra primera entrega, el señor Cristian Barzola aseguró que él había hecho un análisis de quiénes habían sido los que pasaron por el cargo del jefe político y que él venía a darle un giro a la jefatura política, de hacerla un poco más humana. Y cito textualmente, dijo: antes de que yo llegara, todos los jefes políticos eran vistos como verdugos. ¿Usted se considera un verdugo ahí? No, la verdad es que desconozco por qué Cristian lo hizo. Recuerdo que lo que él hace en el tema de entregas de
obsequios, de donaciones, lo hacía, pero no los hago públicos. Ninguna labor social usted va a encontrar en mi red social de manera pública. He hecho mucha labor social, mucha. Se ha ayudado a mucha gente de distintas maneras, de diferentes maneras, pero jamás las he colgado en la red social porque considero que es lo que es, una ayuda social. Más no lo hago por tratar de ganar un voto. Entonces, bueno, si él lo cataloga así, está bien, pero yo a título muy personal jamás fui un verdugo, siempre estuve de la mano con la ciudadanía y con las autoridades trabajando, siempre. ¿Cómo califica entonces la gestión del actual jefe político, teniendo en cuenta todos los ámbitos que les competen, principalmente el tema de seguridad? En realidad, cada quien hace el trabajo de acuerdo a cómo lo considera conveniente, ¿no? Entonces, a como él lo esté manejando, creo que es un poco diferente a lo que yo lo hice, ¿no? Por ejemplo, yo me he movido bastante con los funcionarios públicos, yo estaba bastante en territorio. Siempre estuvimos dando los servicios incluso a domicilio. Hasta el momento, poco le he visto en ese ámbito. ¿Qué experiencia le dejó, siente que fue mejor, la de concejal o la de jefe político? Las dos fueron buenas. Siempre que estés dentro de un cargo público y vayas a servir y que lo hagas de corazón, te va a traer bonitos y buenos recuerdos, sobre todo cuando tú entras dentro del corazón del ciudadano. Obviamente no todos, pero a quienes les sirve. Recordaba la última entrevista del doctor Luis Tapia y venía a mi mente un pensamiento de uno de los grandes pensadores del Renacimiento. Maquiavelo decía que todos los hombres son malos. Años más tarde, un pensador, no recuerdo el nombre ahora, diría que no, que todos los hombres son buenos y que es la sociedad quien los daña. ¿Por qué recordaba esto? Porque en pandemia, que fue el tiempo que usted tuvo que asumir también este protagonismo dentro de las funciones públicas, se dieron varios casos bastante analíticos para el análisis, principalmente citaré la alcaldesa de Guayaquil cerrando la pista de aterrizajes con vehículos, impidiendo que un avión, poniendo en riesgo la vida de las personas que venían allí, pueda aterrizar. Casos que quedaron en el olvido por la justicia ecuatoriana que nos abraza y es tan interesante de analizar. En Palestina se cierran las vías, no hay acceso. Disposición del COE Nacional para que supuestamente proteger a la ciudadanía. El doctor Luis Tapia nos comentaba en la entrevista anterior que usted había ido a prohibirle la atención a personas que no sean de Palestina, y esa disposición fue propia del COE nacional, propia del COE cantonal al que usted pertenecía, realmente. ¿Había un desconocimiento o cuál es la versión de los hechos de esta historia que él nos cuenta? Bueno, iniciando desde su pregunta, no todos los hombres son malos, es verdad. Yo recuerdo tanto en una de las varias capacitaciones que tuve cuando daba clases, una capacitación en la parte psicológica, porque trabajaba con niños, nos decía que hay un factor importante que determina que el corazón o que las acciones del hombre tome otro rumbo, ¿no? Psicológicamente en esos tiempos, no sé si actualmente se consideraba la unidad biopsicosocial, la parte física, ¿verdad? Y de entre las tres unidades es la social la que determina lo que el niño, joven, adolescente o cualquiera que sea va a hacer. ¿De acuerdo? Influye mucho, de acuerdo a la decisión que tú tomes. Entonces, de ahí se generan los malos hombres, definitivamente, ¿no? De acuerdo a la decisión muy personal que tú tomes, de acuerdo a la influencia también, que muchas veces opresión de influencia que otros ejercen sobre. Pero eso tiene que ver mucho de la ética y la moral con la que se formó. Correcto, con la que se formó, definitivamente. Y ahí incluye un rol importante y fundamental la formación que tiene desde el hogar. ¿Cómo lo formaron? Relacionado a la otra pregunta, y te agradezco, Jason, por hacerme acuerdo. Sí, en realidad, lamentablemente el doctor está hasta cierto punto equivocado en relación a su criterio conmigo.
Y le digo porque, primero, el Señor dijo que me había ordenado a mí ir hasta donde iba. El jefe político recibe órdenes única y exclusivamente de su jefe superior inmediato, que es el gobernador. Primer punto. Segundo punto, que había ido a cerrarle. El jefe político no es, o la autoridad no le da para que pueda sancionar o para que pueda clausurar ningún establecimiento de ninguna naturaleza. Por lo tanto, mi llegada a su centro de salud jamás iba a ser sancionado, porque en caso contrario hubiese sido un acto abusivo, de abuso de autoridad, y créanme que jamás he sido abusivo en ese sentido como autoridad, nunca lo he sido ni lo seré. Y por tercero y último, Jason, ¿sabe usted por qué yo llegué allí? Porque uno de los pacientes que en esos momentos estaban allí me mandó un mensaje diciendo que estaba muy aglomerada las personas y que en esos momentos se sentían asustados porque estábamos en el boom de la pandemia, donde por cualquier cosa se asustaban. Entonces me dijeron que vaya a verificar y a ordenar o ayudar a ordenar de acuerdo a lo que en esos momentos regía pues, por el Código Nacional, que era el distanciamiento social. Entonces yo fui exclusivamente donde él a pedirle por favor que ordene al personal. Y algo que no se ve en las cámaras, que bueno, mientras nosotros llegamos estaban ordenados, pero en la parte de atrás estaban un poco más apilados, los hicimos tomar el distanciamiento. En realidad, no sé por qué el doctor lo dijo, y esto que no es un tema para discordia, simplemente estoy comentando en relación a las versiones que él vertió sobre mí, y definitivamente yo jamás fui a cerrarlo. Si usted ve la resolución del COE, en ese momento no va a encontrar mi firma ahí. Justamente eso le quería preguntar, ¿quién firmó? Porque, cito, debido a las declaraciones del doctor Tapia, nos tomamos la molestia con el equipo de investigación a preguntarle a otros doctores. Y efectivamente nos dijeron que todos recibieron esa notificación, incluso tenían sanciones. ¿Quién firmó esa acta? ¿Por desconocimiento, tal vez? No quiero creer que fueron pugnas políticas, porque en ese momento el instinto humano prevaleció sobre las decisiones, que también podría entrar en el análisis de ¿dejo morir a este o dejo morir al de acá? No quiero hacer ninguna curso de moralidad y ética en este momento, pero me viene a mi memoria esa posibilidad. Ahora, ¿quién lo firma? Mire, lo que sí le puedo asegurar es en ese momento en realidad no tuvo nada que ver con pugnas políticas. Definitivamente no tuvo. Más bien creo yo que ciertos criterios se dieron de acuerdo al momento actual que se vivía. Mire, Jason, muchas personas lo tomaron de distintas maneras, incluso hasta algunos psicológicamente les afectó bastante, ¿no? Y eso hizo pues que la salud se deteriorara, a veces sin necesidad de tener el COVID. Entonces no fue por una política. Probablemente creo yo que en esos momentos lo que se quería era evitar que ingresen más personas al cantón contagiadas para que se siga contagiando el cantón. Lo que sí bien es cierto, una verdad que dijo el doctor, mientras que se cerraban las calles se pensaba que en Palestina no había, pero en realidad ya había gente infectada, solo que todavía no había el virus avanzado un poco, pero sí había personas infectadas. ¿Cuáles fueron las medidas que usted consideró en ese momento, siendo parte del COE nacional, COE cantonal? ¿Qué consideró que fue lo más necesario que se debió hacer teniendo en cuenta que estábamos viviendo una pandemia? Bueno, yo en realidad no estuve de acuerdo con el cierre de la vía acá, porque efectivamente mientras los horarios que se atendían el comercio tenía que fluir, porque la gente tenía que comer. Y bueno, sin embargo, se tomó por mayoría la determinación de cerrarlo y de dejar una sola entrada, que era la de la vía Vince, donde luego instalaron un equipo de desinfección para obviamente pues, poder que la gente que entraba se desinfecte, por lo que se desinfectaba era el carro, más no las personas. En eso, la verdad, yo nunca estuve de acuerdo con que se cierre acá, ¿no? Pero de ahí, como jefatura política, con Policía Nacional y con Cuerpo de Bomberos y las demás instituciones del Estado, Ministerio de Salud Pública, nosotros estuvimos 24/7. Nunca paramos, los operativos fueron constantes, hicimos respetar el toque de queda. Pronto
Si usted estaba por acá se habrá dado cuenta que después de que iniciaba el toque de queda nos formábamos en la OPC y salíamos con policía, con militares y hasta el municipio a veces acompañado, ¿no? Ahora, alejado de la actividad pública desde la parte política, ¿considera ir en las próximas elecciones como candidato? Jason, ese es un tema que demanda mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Esto es muy personal, yo, Víctor Salaverría, y esto no es una dedicatoria para nadie. Esto es muy personal. Las cosas que yo hago lo hago de manera responsable. Y si bien es cierto, desde que salí de la jefatura política me he alejado un poco del tema político por razones familiares importantes. Hemos tenido nosotros desde el mes de agosto aproximadamente para acá en tratamiento a uno de mis hijos y eso me ha mantenido casi que centrado en eso. Pasado eso, entre enero y febrero nos dio COVID. Saliendo del COVID tuve un accidente automovilístico, sufrí un atropello, una ambulancia me atropelló, me arrolló, me dejó inactivo por un poco más de un mes. Aún estoy dándome terapias debido a las recuperaciones por las lesiones que tuve. Entonces todo esto me ha mantenido alejado del ámbito político y esto expreso a la ciudadanía para que ustedes lo sepan, ¿no? Y mi decisión en cuanto a que si seré o no seré candidato va a depender mucho de la ciudadanía. ¿Por qué de la ciudadanía? Porque en realidad si es que yo considero o veo que hay respaldo de parte de la ciudadanía, podría participar una vez más como candidato. Pero si no hay el respaldo, le soy muy sincero, Jason, yo favorablemente, gracias a Dios, tengo a qué dedicarme. Y estoy, como usted se habrá dado cuenta, tengo trabajo y me dedico a lo mío. Gracias a Dios me ha dado la oportunidad de ser independiente y tengo en qué dedicarme en el ámbito laboral. Usted sigue siendo un líder político, más allá de que considere o no ir por el trabajo realizado. Hay mucha gente que lo sigue, se ha consultado, y mucha gente dice, yo sigo con Víctor Salaverría, si es que él es candidato, yo estaré con él. ¿Cómo califica la actual administración? Perfecto, antes de eso quiero aclarar algo, Jason. Sí, agradecerles a todas esas personas que incluso han venido aquí a mi casa a buscarme para proponerme, apoyarme, ser candidato. Agradecidos con todos ustedes, aquellos con los que me he reunido en su casa. Sí hemos estado trabajando en algo por ahí. Dentro de poco, pues, como les dije, tendrán ya la información de que si seré o no candidato. Esperamos poder contar con ustedes. Y eso, ¿no? Adicional a eso, aclarar algo, por ahí también me han preguntado que es cierto que tú vas a ser candidato a concejal de esta persona, que tú vas a ser candidato a concejal del otro. No, señor, yo no he hecho ningún acuerdo a que voy a ser candidato a concejal con nadie. Por si acaso en algún momento les hayan dicho que yo voy a ser candidato a tal persona. No, aún, les repito, mi candidatura dependerá del respaldo que ustedes den, del apoyo que ustedes manifiesten personalmente y en las encuestas también. De eso dependerá. Y relacionado a su pregunta, Jason, con la administración actual, mire, voy a ser un poco breve y realista. Lamentablemente, creo yo que el Señor ofreció tanto que no ha podido cumplir con nada. Vamos ya para terminar la administración, falta aproximadamente un año, y hasta ahora hemos podido ver una obra a más del proyecto de agua potable, que si bien es cierto, el financiamiento de aquel rubro lo consiguió la administración pasada. Esta administración lo que hizo fue cambiar los documentos y que le adjudiquen el dinero. Pese a eso, sí, actualizarlos, perdón. Pese a eso, todavía no se termina. Hay incumplimientos de ese contrato. Entonces, por un lado eso, la falta de obra. Por otro lado, la falta de liderazgo. O sea, en realidad es lamentable ver en ciertos momentos, en algunas reuniones, donde tiene que haber una persona al lado para decirle lo que tiene que hacer, o decir. Entonces, a eso me refiero por la falta de liderazgo. Ojo, ¿no? Además de ello, Jason, no hay concordancia entre lo que se dice y lo que se hace. Se habla bastante en un discurso muy repetitivo de que no había planificación y que ahora hay planificación. Cuando en realidad le voy a poner dos ejemplos.
Recientemente repararon el camino que va de Macul a Palestina. Está bastante dañado. No duró un día la reparación y se volvió a dañar. ¿Por qué? Porque lo hicieron mal. Lo volvieron a reparar a la siguiente semana y vaya usted a verlo ahora y se volvió a dañar en menos de 15 días. Entonces, lo mismo pasa con algunos bacheos que se han hecho en algunos caminos vecinales. Lamentablemente, no sé si estaré considerando que la gente de lo rural no lo merezca una buena atención. Claro que la gente de lo rural, que el agricultor merece ser bien atendido. El material que en algunos caminos han puesto es bastante malo, un material amarillo que más es tierra que piedra. Y eso ha hecho que la mala forma de aplicarlo, porque en realidad lo que va, la volqueta lo tira, la gallineta lo abre, pero no hay una compactación. Luego cuando pasan los carros cargados, existe bastante huecos, piedras por un lado sobresalida, por otro lado hueco, y eso hace que las unidades se dañen. Eso hace que el agricultor, que nosotros, porque yo tengo un lote de tierra en lo rural, que eso es otra de las cosas que gracias a Dios me ha bendecido y he podido tener, entro todos los días y nos destruye rápido las unidades, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no se hace un trabajo bien hecho. Entonces, o es malintencionado o no planificado. Porque eso no es planificado, perdón, ¿verdad? No creo que planifiquen hacer mal las cosas. He visto que no está mal que lo hayan hecho, está bien, pero háganlo bien, no a media. Entonces, mire, en plena lluvia, esto se hace un fango a tal punto que dificulta a los carros cargados pasar. Usted sabe que por ahí sale el principal producto de Palestina, que es el arroz. Y también, obviamente, gran parte de la población que se encuentra en la zona rural, que también sale todos los días a abastecerse. Entonces, qué pena que eso esté pasando en nuestro cantón. O sea, ¿qué vemos aquí? No solamente desperdicio de recursos, ¿no? ¿Por qué digo desperdicio? Porque lo hiciste, se volvió a dañar, lo tienes que volver a hacer. Hay temas importantes que lamentablemente contribuyen a que esta administración ha sido la peor de todas las que han pasado en la historia de canonización de Palestina. Eso lamentablemente es así, y esto no lo digo solo yo. Si usted va a hacer una entrevista y le pregunta a los ciudadanos, la mayoría le va a coincidir. Y de pronto, no sé si de pronto le pueda dar una responsabilidad de eso, pero lo que yo le estoy diciendo de las vías dañadas, sé si en algún momento incluso yo los podría llevar para que se hagan unas tomas y se compruebe lo que yo le estoy diciendo que no es real, aunque les puedo pasar unas imágenes también para poder comprobar eso y que no sea que yo les esté diciendo mentiras para tratar de perjudicar a alguien. O sea, eso no lo va a hacer jamás. Agradeceríamos ese material para sostener sus palabras dentro de la entrevista. Usted en el 2014-2015 ingresa por el partido Alianza País, que en ese momento lo tenía Rafael Correa. Después, en las últimas elecciones también va por Alianza País como candidato. Es jefe político por Alianza País cuando ya lo tenía el señor Lenín Moreno, después de las rupturas que se dieron en esta parte política. Ahora existe Revolución Ciudadana, que pertenece al correísmo, toda esta línea. ¿Se considera correísta? Leison, yo me he mantenido dentro de la tienda política con la que participé y he estado allí. ¿Por qué yo me quedé dentro de Alianza País? Yo era concejal en ese momento y tenía algunos proyectos de ejecución con instituciones públicas, como los cursos de primeros auxilios, como por ejemplo algo que no nombré, que nosotros atendimos permanentemente durante 4 años consecutivos a los pequeños ganaderos, brindándoles brotes de vitaminas, desparasitantes y asesoría con los pastizales y cuidado de los animales. Todo eso se perdía, entre otras cosas. O sea, en honor al tiempo no les nombro todo, pero al momento que yo me salía, todo eso quedaba allí, ¿no? Entonces, ¿quién perdía? No yo, perdía el ciudadano. Y al final del cuento, cuando haces las cosas bien o cuando entras dentro de una función pública, que el beneficiado no tienes que ser tú. Correcto. El beneficiado tiene que ser el ciudadano. Y tú tomas la decisión en base al beneficio del ciudadano. Mi decisión ha sido, es y será esa. Siempre la prioridad será el ciudadano. ¿Es correísta?
Mire, sí, no le voy a negar que si Rafael Correa vuelve a ser presidente, vuelve a venir y vuelve a ser candidato a la presidenta, yo Estará con él. seguramente que lo apoyo. Te lo digo con toda la sinceridad. En estos momentos existe entonces revolución ciudadana. En el caso de que usted me dice que está abierta la posibilidad de que sea candidato después de un amplio análisis que tiene que realizar con la ciudadanía, con su familia, con los números que le puedan dar esta posibilidad, ¿tiene apertura en Revolución Ciudadana? ¿Cómo es su relación con la gente actual de ese movimiento? Mira, en realidad mi relación no ha sido, al menos con el director cantonal, no ha sido mala, ha sido un buen muchacho, y no digo ni que sí ni que no, porque al final del día habrá que ver si es que el caso se da de ser la candidatura, habrá que ver dónde está el espacio, ¿no? Obviamente siempre voy a ir direccionado a la tendencia, ¿no? O sea, a donde conviene. No, a la tendencia. Ah, perdón. No conveniencia. Ok. Su relación en estos momentos me deja claro cuál es su postura ante la actual administración. Cuando fue jefe político, ¿tuvo buena relación con el alcalde o tampoco? No, nunca. Siempre hubo discordias. Lamentablemente, el señor tiene un círculo cerrado o como una cápsula que es impenetrable. Y cuando es así, es difícil. Más aún, volviendo a decir lo que dije antes, que en ciertas reuniones tiene a alguien allí presente que no deja que nadie se le acerque. Entonces, es difícil tener acercamiento con alguien que no tiene liderazgo, que no tiene capacidad propia por decidir. Durante su tiempo como concejal hubo una especie de alianza por ideas con el señor Luis Suárez y con el señor Boris Olvera. Posterior a que termina esta relación, cada uno por su cuenta tal vez en sus diferentes actividades, pero por conocimiento extraoficial, noticia extraoficial, sabemos que existe una posible relación entre varios actores políticos trabajando por el mismo fin. Entre ellos está usted y está el señor Luis Suárez Vedor, que seguramente está buscando una posible alcaldía. ¿Existiría de dar un consenso global con todos estos actores políticos que están trabajando en estos momentos? ¿Existiría el apoyo para el señor Luis Suárez? ¿O usted esperaría que existan otros candidatos para mostrar su apoyo en el caso de que usted no sea candidato a las próximas elecciones? Mire, no le voy a negar si ha habido ahí unas reuniones en las cuales hemos coincidido. Y le soy sincero, dentro de las reuniones que han habido en las últimas, no he podido ir por cuestión laboral, pero es un tema que está por definirse, no está nada definido. La verdad es que hay todavía por puntualizar ciertos temas importantes dentro del grupo, y bueno, de ser el caso se daría, o si no, no hay en realidad definido todo. Pero sí, una de las cosas importantes, sí, que yo siempre he dicho y sostengo, es importante tratar de mantener la unidad con lo que mayormente se pueda establecer esta unidad política, estoy hablando, ¿no? Para que no haya tantos candidatos. El problema es que a veces nos dividimos tanto, cada quien quiere ir por su lado, y eso hace pues, que la ciudadanía se divida también, y hace que sea un poco más difícil captar una por una. Entonces yo, por mi lado, creo yo que dentro de pocos días ya estaré decidiéndome e informar a la ciudadanía en el caso de ser candidato si lo soy, o en el caso de no serlo, pues incluso creo yo que tocará apoyar a alguien, a algún equipo, ¿no? Pero siempre y cuando vaya con la ideología de uno. A ese alguien, entonces me deja abierta la posibilidad que puede ser el señor Luis Suárez o puede ser cualquier otro. No necesariamente, puede ser cualquiera, no necesariamente. O sea, perfecto. Nosotros llegamos ya al final de nuestra entrevista. Queremos agradecerle el espacio que nos ha dado. Queremos también darle la apertura para que se comunique con la ciudadanía. Bien, agradecerte, Jason, y a tu equipo por este importante espacio que me han dado, y al ciudadano, a la ciudadanía en general del Cantón Palestina. Es importante, queridos ciudadanos, en estas nuevas elecciones 2023, nosotros, como palestineños, como electores, aprendamos o tomemos una buena decisión. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque muchas veces nos dejamos guiar por el fanatismo. Recuerde esto que le voy a decir.
no todos los líderes son buenos administradores. Una cosa es un liderazgo y una cosa es administrar. Si su candidato o candidata no ha sido eficiente administrando sus recursos, ni su familia, ni las cosas simples, básicas de la vida que nos toca administrar, no espere que ese candidato o candidata vaya a administrar los recursos de 18.000 habitantes. Dentro de eso, es importante que ustedes sepan, ciudadanos, que yo no he tomado todavía la decisión por responsabilidad. Las elecciones pasadas yo hice una campaña con mis recursos. ¿Por qué? Porque al momento que llegaba iba a trabajar, no tenía compromiso con nadie. Y créanme, que dentro de eso analicen también a los candidatos cómo están haciendo las campañas. ¿Por qué? Porque si tienen muchos compromisos, el que luego va a pagar es usted, ciudadano del Cantón Palestino. Es usted, porque no pagan de su bolsillo, pagan de los recursos públicos, ¿no? Entonces, lamentablemente es así, y en los próximos días pues estaremos anunciándoles si seremos o no seremos candidatos. Esperemos pues que poder contar con ese apoyo, con ese respaldo. Una cosa sí les voy a asegurar, estimados ciudadanos, es que en la trayectoria de mi vida he hecho las cosas de manera responsable. Y les aseguro y les garantizo que de ser candidato, y si ustedes le dan la oportunidad de llegar, ya tengo experiencia administrativa en lo ajeno y en lo propio. Y créanme que el dinero de ustedes en estas manos estarán muy bien administradas y muy bien distribuidas. Eso se los puedo garantizar. Así que un abrazo a todos y todas. Que Dios les bendiga. Me sumo a las palabras de don Víctor Salavarría. Pensemos el voto. Analicemos quiénes serán nuestros representantes. Y por supuesto, les agradecemos también su amable compañía. Conmigo será hasta la próxima, si Dios lo permite. Un disque abogado venga a maltratarnos aquí. Que lo explique ese cojudo. Que lo explique ese cojudo. Tiene que respetarme, señor abogado. Para darle a conocer lo falso y lo mentiroso que usted, abogado Luis Arriza. Voces 2023.